Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy bien, seamos bienvenidos a la clase de esta noche. Vamos a continuar pues con nuestra temática. Ayer pues les pido disculpas por no pude estar, ¿verdad? Espero que todos hayan hecho la dinámica que se les dejó con relación a la lectura del convenio de Viena sobre relaciones consulares que se les dejó y hayan realizado en el horario correspondiente pues lo que ahí se les indicó. Y como les dije, de forma aleatoria, pues con lo que estén presentes, yo voy a hacer algunas preguntas relativas al cumplimiento de dicha dinámica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a preguntarle a Cecilia María. ¿Está Cecilia María con nosotros? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cecilia. ¿Realizó la dinámica encomendada para el día de ayer en horario de clase? Sí, Lic. Ok. ¿Podría indicar dónde hizo usted el cuestionario? ¿Lo hizo en su computadora o lo hizo en su Lo hice a cuaderno? mano. Sí, ¿Cómo? en hojas papel bond. En hojas de papel bond. Ok, perfecto. Entonces, ¿las tiene ahí, compañera? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Léanos dos preguntas con sus respuestas. Compañeros, abran ustedes ahí su convención y vamos a revisar lo de la compañera. ¿Estamos? De acuerdo, licenciado. Ok, perfecto. Primera pregunta, compañera. Primer pregunta, ¿cuáles son las categorías de los jefes de oficina consular? ¿Digo la respuesta? Sí. ¿Y su fundamento? Artículo 9. A, cónsules generales. B, cónsules. C, vicecónsules. Y D, agentes consulares. Muy bien. Y Repita repita la respuesta, por favor. Artículo de conformidad con el artículo 9, los jefes de oficina consular serán de 4 categorías: cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Alguien repitió esa pregunta o tiene esa pregunta también como la compañera? Levante la mano. Muy bien. Ahí estamos. Y es la misma respuesta, ¿verdad? O sea, creo que no hay inconveniente, ¿verdad? Pueden bajar su mano. Siguiente pregunta, compañera. Ahorita, ¿cómo se le llama a la autorización del Estado que realiza el Estado receptor para que el jefe de oficina consular sea admitido al ejercicio de sus funciones? De conformidad con el artículo 12 es el exequatur. El exequatur, exacto. Muy bien. Artículo 12. Veamos el artículo que es el exequatur. Léalo, compañera. ¿La respuesta o el artículo 12? Lea la respuesta con su fundamento, ¿verdad? Ajá, de conformidad con el artículo 12 es el exequatur, solo que como había redactado la pregunta, pero de conformidad con el inciso 1 dice: el jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor llamada exequatur, cualquiera que sea la forma de esa autorización. Ok, perfecto. La forma del exequatur es libre, o sea, no hay una forma de carácter obligatorio, un formato, ¿verdad? Como queramos llamarle, el cual se va a extender dicho documento.
Sin embargo, según el numeral segundo del artículo 12, establece que el Estado que se niegue a otorgar el exequatur no está obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. Ahora bien, ¿qué significa realmente esto? Y gracias, compañera, por su participación. ¿Qué significa esto? Es una pregunta general. ¿En qué casos un Estado podría negar el exequatur a un cónsul? Y el exequatur es un ejercicio de qué atribución del Estado también. Dos preguntas. Vamos a preguntarle a Teodoro. Teodoro, ¿está con nosotros Teodoro? Sí, licenciado. Ok. La primera pregunta. El exequatur es esa carta de admisión de ese agente consular, ¿verdad? Que viene a ejercer funciones dentro del país. Obviamente con funciones diplomáticas, ¿verdad? Consulares. La pregunta es, la primera pregunta es, ¿en qué casos el Estado podría negar extender el exequatur? Para mí sería, licenciado, cuando la persona es non grata para el Estado. Muy bien. Cuando ese agente diplomático, por alguna razón que pues no viene al caso, es declarada non grata, ¿sí? Para el país receptor. Algún cónsul, algún agregado, algún incluso diplomático que en algún momento de su carrera hubiese ejercido funciones y que por algún roce diplomático hubiese sido declarado en non grato. Y que la política o esa decisión de declarar non grato permanezca, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento álgido de las relaciones diplomáticas o incluso de la política interna pudo haber sido declarado non grato, pero los que están ejerciendo el poder en este momento, pues sí lo creen que non grato, porque de repente sí apoyaba la política o esa facción beligerante dentro del país, entonces no va a ser, pero lo que el compañero dice es totalmente correcto. Es decir, el exequatur puede ser negado cuando esta persona ha sido declarada non grata. Y se reserva obviamente los motivos por el cuales, aunque pues obviamente será conocido de parte del Ejecutivo, del por qué se declara de esa manera. Y la segunda pregunta es, la libertad para extender el exequatur es la manifestación de una de las elementos del Estado. ¿Qué elemento del Estado se... Para mí sería la soberanía, licenciado. Muy bien, la soberanía. Ahí estamos. Sí, porque el Estado soberano, o sea, ese elemento es lo que le permite ante la comunidad internacional accionar y no dejarse imponer, ¿sí? Determinados funcionarios, determinadas misiones, incluso diplomáticas. Pero no confundir esto con la arbitrariedad de los gobiernos, ¿sí? O sea, hay un límite, hay un límite. Aquí estamos hablando de la carta, esa autorización diplomática para que un cónsul extranjero sea aceptado para ser el enlace, porque recordemos que el cónsul, así como el embajador, también sirven de enlace, evidentemente, entre el país receptor y el país emisario. O sea, eso es así, pues. Pero aunque es una atribución, también debemos de comprender que esto no es una carta abierta a la arbitrariedad dentro de las relaciones internacionales.
Por ejemplo, tenemos el caso más tal vez ahorita más fuerte en Nicaragua, en donde ha habido pues misiones. Recordemos la comisión hubo una misión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realmente no fue aceptada y fue expulsada del país. ¿Sí? Y así varias misiones de observación de derechos humanos, especialmente de América, han sido expulsadas y bajo la excusa de la soberanía, ¿verdad? Entonces, tiene un límite que evidentemente tiene sus consecuencias a nivel internacional, por supuesto. Por supuesto, sabemos de que estas políticas, aunque las efectúa, las realiza, las lleva a cabo dentro de su propia política, esto no implica que no tengan consecuencias a nivel internacional. Después de esto, por ejemplo, el caso lo menciono porque es uno, igual pasó en Venezuela, pero es uno de los casos, pues ahorita más donde exponencialmente esa relación diplomática internacional se ve con las ONGs, se ve con muchas misiones, pero eso está teniendo consecuencias. Por ejemplo, ya muchos países en Nicaragua han pues optado por retirar su ayuda. Incluso se está hablando que a Nicaragua se le quiere excluir ya del Tratado de Libre Comercio la cuota de azúcar que iba a tener este país para exportar a Estados Unidos, pues le fue denegado, o sea, le revocaron esa cuota y ahora pues los azucareros pues tendrán que ver dónde pues colocan pues esta cantidad de azúcar, que es grande, por supuesto. Entonces, viene para realmente que tengamos la perspectiva correcta de que si bien es cierto, hay acciones, hay atribuciones, facultades que como Estado tenemos, pero dentro del concierto, dentro del panorama internacional, pues esto no quiere decir que es una carta abierta, una carta blanca, en donde cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Pues es como un vecindario, ¿verdad? Donde tenemos a veces reglas no escritas, pero que van a la convivencia de la comunidad. De igual manera, en la comunidad internacional, valga la redundancia, es una comunidad, una asociación de vecinos, ¿no? Que en este caso, evidentemente son países, son naciones, pero que se interrelacionan. Y a veces en esta interrelación, pues, existen fallos, existen situaciones que realmente menoscaban, ¿verdad? Las relaciones en donde no se respetan los principios y no se respetan a veces las normas que han sido aceptadas por esto, ¿verdad? Entonces, esto es realmente, no voy a ahondar, ¿verdad? Porque vamos a ver, vamos a seguir viendo, pues evidentemente, dentro del transcurso del curso, pero esta dinámica la quería llevar a cabo, aprovechando pues que yo estaba un poco malo. Quiero comentarles de que yo el año pasado, precisamente hace un año, yo salí del intensivo de Villanueva por el COVID, ¿no? Desafortunadamente mi recuperación ha sido lenta, gracias a Dios ya he recuperado bastante, pero eventualmente a veces tengo recaídas, tengo situaciones que me afectan derivadas de esto. Entonces, disculpen ustedes, espero no volver a faltarles, ¿verdad? Pero pues acepten las disculpas y se debió más que todo a eso. Ese material que ustedes tienen, ténganlo porque dentro de la diplomacia y dentro de algunas situaciones les va a servir la lectura que tuvieron y que seguirán teniendo sobre esto. Sí, Osvaldo levantó la mano. Sí, Lick, buenas noches. Sí, buenas noches, Osvaldo. ¿Me escucha? Le escucho. Bueno, gracias. Lick, aprovechando que está dando este espacio como para resolver dudas y ver quiénes hicimos la tarea, quería hacerle una consulta. Que no tengo no le encuentro un ejemplo, la verdad, o no tengo algo concreto para poder dar o poder entender esto. En el artículo número 2, en el numeral 3, dice: la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará
ipso facto, la ruptura de relaciones consulares. No me queda claro eso, Lic. ¿Qué artículo dice? En el artículo número 2 y numeral 3. Artículo número 2. Así es, Lic. Vamos a ver, pues. Ok. Artículo número 2. Cuenta de la ruptura de relaciones consulares. Sí. Miren, pues, para comprender la diferencia, es que aquí hay una diferencia. Ahí hay dos tipos de relaciones, ¿sí? Antes de proseguir, ¿cuántos compañeros tienen la misma duda? Levanten la mano los que tengan la misma duda. Muy bien. Va. Entonces, gracias por la duda, compañero. Mire, pues. Existen las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas tienen como objeto principal la convivencia o relación, yo para no usar la misma palabra, o la interacción de las decisiones políticas de los estados. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos y Guatemala. ¿Sí? Estados Unidos y Guatemala tienen relaciones diplomáticas. Estas relaciones diplomáticas, ¿de qué se trata? Bueno, decisiones como las del conflicto Ucrania y Rusia, ¿sí? Conflictos exteriores y también la vida nacional. Por ejemplo, cuando ha habido problemas en Guatemala y de repente algún embajador americano ha emitido algún criterio o alguna posición sobre lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, cuando se dio el caso de la CICIG, cuando Guatemala decidió pues no ampliar, no prorrogar el mandato de la CICIG, fue objeto de crítica. ¿Esas decisiones son decisiones? ¿De qué categoría? ¿Son decisiones? ¿De qué categoría, jóvenes? ¿Jóvenes? Diplomáticas, Lic. Políticas. Son decisiones políticas, pero cuando esa política la discutimos a nivel internacional, son decisiones diplomáticas. Entonces vino a Estados Unidos y bueno, ve con esto, ve con preocupación. Por ejemplo, otra situación política, cuando se dio ahorita que nuevamente Consuelo Porras, pues sucede que la jefe del Ministerio Público y viene a los Estados Unidos y dice, bueno, ve con preocupación, que hay señalamiento. Eso es política. Y se rige a través de las relaciones diplomáticas. Ahora, en el caso que ocupa el artículo, vamos a nuestro artículo. El artículo establece la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, o sea, no conlleva, quiere decir eso, ipso facto, o sea, de hecho, ipso facto indica de hecho, ¿sí? De hecho. O sea, no significa que de hecho, para interpretar el artículo, la ruptura o que se implique la ruptura de relaciones consulares. Ahora bien, aquí hay otro punto, que son las relaciones consulares. Levante la mano si alguien sabe qué son las relaciones consulares y la diferencia con las relaciones diplomáticas. ¿O algún voluntario que se anime a explicarlo en sus palabras? ¿Ninguno? No hay valientes en la clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Evelyn.
Yo recuerdo que las relaciones consulares tienen que ver con el apoyo a los conciudadanos que se encuentran en el otro país, digamos en el país receptor. Más o menos, conlleva. Para abreviar, gracias compañera. Las relaciones consulares son las relaciones administrativas. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con eso? Cuando usted va a tramitar su visa a los Estados Unidos, ¿quién le atiende? ¿La parte diplomática o la parte consular? La parte consular, licenciado. La parte, porque es el cónsul el que ve todo lo administrativo. Visas, permisos, categorías, transeúnte, todo eso. Entonces, lo que el artículo quiere decir es lo siguiente, miren pues, si ustedes rompen relaciones diplomáticas como países, esto no significa que rompen toda la relación, porque la gente de esos países sigue viviendo, sigue teniendo comercio, sigue teniendo relaciones familiares. O sea, las relaciones diplomáticas políticas no tienen por qué interferir la vida del ciudadano común. ¿Me explico? Si, por ejemplo, supongamos Guatemala y, ¿qué le digo? Y Rusia. Tienes relaciones diplomáticas y taca, todo bajo. Pero sucede que con este problema de Ucrania, que se dio que el señor presidente se fue ahí a expresar apoyo, a hacer su pantomima. Entonces viene Vladimir Putin y dice, no, yo quiero que rompamos de relaciones diplomáticas con Guatemala. Pero sucede que hay un grupo de estudiantes que va de Guatemala a Moscú. Y a ellos su visa se les va a dar el día de mañana. El romper relaciones diplomáticas tiene que ver con la relación consular. La visa se les va a dar. ¿Por qué? Porque ese en apego a lo que indica el tratado es de que no debe de interferir. Pero, ojo, dice que no significa, ahora bien, puede el país decir, también suspendo la atención consular, pero debe de haber algo, una resolución que emita el país. O sea, ipso facto quiere decir de hecho, de pleno derecho. O sea, no sé, bueno, como rompimos relaciones diplomáticas, entonces el cónsul agarra sus maletas y se va. No. El cónsul debe seguir trabajando hasta que el país emisor o el país receptor digan otra cosa. Ahora sí, no sé si me entendieron, jóvenes. Sí, Lick, bien claro. Ok, Licenciado, todavía me quedó alguna duda. Ajá, dígame. O sea que las relaciones diplomáticas son las relaciones políticas. Exacto. Ah, ya. Gracias, licenciado. Ok, son en esencia las relaciones políticas. Y las consulares son las relaciones administrativas. Por ejemplo, hay países donde no hay embajada, pero hay consulado. Y hay países donde no hay consulado, no hay embajada, pero hay oficinas comerciales, agregados comerciales. ¿Cuál es el sentido? Que siempre hay relaciones. Siempre hay relaciones con los países. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Si ya no hay preguntas, pues vamos a seguir con nuestro tema también, ¿verdad? Quedamos la última vez con, terminamos los elementos de la estructura internacional, ¿verdad? Una manera de clasificarlos. Y a manera de resumen, pues vimos la extensión espacial, capa y guarda, obviamente, un espacio-tiempo dentro de la Tierra, la diversificación estructural que existe dentro de la comunidad, la estratificación jerárquica, vimos la polarización que puede ser
hablamos, ¿verdad?, de un polo o de bipolaridad, que el mayor ejemplo de eso fue la Guerra Fría. También el grado de homogeneidad o heterogeneidad, lo que produce bloques dentro de la comunidad internacional, y el grado de institucionalización, ¿verdad? Ese grado mediante el cual, pues, las instituciones, ya no solo los países, sino las instituciones, entiéndase la ONU, la OEA, la Cruz Roja Internacional, la UNICEF como oficina, pues, de las Naciones Unidas, estas instituciones que ganan, ¿verdad?, respeto a nivel internacional, pues hablan de la solidificación de la comunidad internacional, ¿verdad? El objeto, y continuamos, ¿verdad? El objeto, ¿cuál es el objeto de la comunidad internacional? Bueno, pues el objeto, y tomen nota, el objeto u objetivo, para comprenderlo de una mejor manera, es la pretensión de realizar de forma solidaria un orden público internacional, derivado del reconocimiento en su seno de normas de derecho imperativo. Ese es el objeto, el objetivo, la razón de ser de la comunidad internacional. Lo repito, es la pretensión de realizar de forma solidaria un orden público internacional. Orden público internacional. Aquí me detengo. Ese orden público internacional muchas veces puede o tiende a contrastar con la soberanía de una nación o un estado determinado. Y ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. Porque los estados, los países reconocidos como sujetos de derecho internacional pretenden, obviamente, tomar, y lo hacen, decisiones. Pero a veces estas decisiones pueden o suelen afectar al vecino o a cierto número de vecinos. Y esta afectación, ¿cómo evitarla? Bueno, en virtud del reconocimiento en su seno, o sea, en la interioridad de cada nación, de cada participante de la comunidad, de normas de derecho. Pero estas normas de derecho no son sociales, no son ni siquiera culturales, sino normas de derecho imperativo. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir imperativo? De obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque de nada, ¿qué problemas a veces existen cuando solamente hay iniciativas de buena voluntad, donde sus normas o sus acuerdos no tienen carácter coercible, no son imperativas? Pues no son imperativas, pues queda en mí, o lo hago o no lo hago. Entonces, la idea es que todos realmente, todas las naciones puedan someterse de forma voluntaria a las normas de derecho internacional. Es como uno de los mayores ejemplos, el Pacto de San José, ¿verdad? El Pacto de San José viene y todos los países de América prácticamente, porque es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de forma voluntaria aceptaron, ratificaron y lo incorporaron a su normativa. Y esta incorporación se vuelve imperativo. Pero no solo eso, la comunidad internacional crea órganos, crea instituciones que velan por el cumplimiento de esas normas, así como hay tribunales, hay un ministerio público. ¿Cuáles son los órganos de control que tenemos en Guatemala? Un poquito de derecho constitucional. ¿Cuáles son ustedes ya están de salida, ustedes ya lo vieron a lo largo de carrera? ¿Cuáles son algunos de los órganos de control
que tenemos nosotros en Guatemala? La Corte de Constitucionalidad. Ujú. ¿Y más? Procuraduría General de la Nación. Muy bien. ¿Quién más? La Procuraduría de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué más? El Ministerio Público. Ujú. La Contraloría General de Cuentas, licenciado. Y ahí están los 5 principales. Sí. Y la Corte Suprema, obviamente, pero los principales, porque ejercen un control. Sí, ejercen un control del Estado, de sus habitantes. Control desde el punto de vista del orden, por supuesto. El MP como monopolio en la investigación, la Contraloría para el manejo de la cosa pública, la Corte Suprema para impartir justicia, la Corte Constitucional que vela porque las resoluciones, las acciones cumplan con el orden constitucional, ¿sí? La Procuraduría de Derechos Humanos como el defensor del pueblo, bueno, muchas veces no lo es, pero el defensor del pueblo, el de la gente de la calle, de la voz moral que debe tener todo Estado. Pues eso no es orden de control. Bueno, pues el ideal de la comunidad internacional es tener esos medios, porque de nada vale firmar un tratado, un convenio y que se dice que es de obligatorio cumplimiento, pero si no hay un medio coercible que lo haga funcional. Es como que en Guatemala se emitan leyes, pero no existiera una policía o no existiera un organismo judicial, un ministerio público que lo hagan concreto. Si no existe, entonces pues serían normas en las cuales no existiría el carácter imperativo, pero coercitivo, que es lo que lo hace realmente imperativo. Imperativo quiere decir de obligatorio cumplimiento, pero uno de los elementos de la norma es su heterogeneidad, que quiere decir que me guste o no lo tengo que cumplir. Y si no lo cumplo o no lo acato de la forma en que la ley lo establece, entonces yo corro el riesgo de asumir las consecuencias de mi conducta indolente, una conducta contraria a derecho. Pues ese es el ideal, ese es el objetivo de la comunidad internacional. Llegar a comprender, llegar a entender que nuestros estados, aunque son soberanos, así como nosotros, recordemos que tenemos libertad de acción, establece el artículo 5 de la Constitución, tenemos libertad de acción. Nosotros podemos hacer lo que la ley nos prohíbe. Somos libres. Pero eso no quiere decir que hagamos lo que nos dé la gana. Lo mismo es con los estados. La soberanía no es una excusa para que el Estado haga lo que quiera con sus ciudadanos o con los ciudadanos de otros países. No, él se debe de sujetar a normas imperativas que la comunidad de la cual el mismo Estado es parte ha ido formando, ha ido haciendo de forma tal que exista un orden internacional. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Si yo les pregunto a ustedes en un examen, mire, ¿cuál es el objetivo de la comunidad internacional? Ponga un ejemplo. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. En sus propias palabras, Carmen, diga lo que yo dije, ahora dígalo usted en sus palabras. Carmen. ¿Qué manda, licenciado? ¿No escuchó, Carmen? Bien, estaba hablando de la comunidad internacional. Ok. Yo le dije a usted que en sus propias palabras explique lo que yo acabo de decir. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad internacional? Ay,
Me quedo corta con la definición, no. Ok. Va. Dejémoslo ahí. Luis Fernando Camey. Está con nosotros Luis Fernando. Sí, Muy bien. En sus palabras. pues del objeto de la comunidad internacional, pues como lo dice el concepto que usted dio, pues, la pretensión de realizar de forma solidaria, ¿verdad? Pienso que es entre el Estado receptor y el Estado... no lo puedo armar. No lo puede armar. Muy bien. Preguntémosle a Adolfo Esteban. Dale, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En sus palabras, ¿cuál es el objetivo de la comunidad internacional? Vamos a ver. Estandarizar un orden nacional e internacional con otros estados, tanto el receptor, ¿verdad? Aplicando las normas de forma imperativa, ¿no? Por ahí vamos. Pero ustedes me están utilizando una palabra, creo que están confundidos porque hablan del emisor y el receptor. Eso lo dejamos allá en el artículo del exequatur y lo dejamos en relaciones consulares y diplomáticas. Ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de la comunidad. O sea, no solo de dos, porque cuando hablamos de un emisor y un receptor, estamos hablando de dos países con relaciones diplomáticas y consulares. No, ahorita estamos hablando del conglomerado de naciones, de ese conjunto de estados que buscan de forma conjunta, llamémoslo de esa manera, y cambio un poco el concepto, en otras palabras, ¿sí? Idealizar, concretizar, ¿sí? Armonizar sus relaciones buscando un orden común. Es decir, miren pues, ustedes conocen el CA4, por ejemplo. ¿Conocen el CA4? ¿Ninguno conoce el CA4 aquí? Levante la mano. Si alguien conoce el CA4. Es el convenio centroamericano, creo yo, ¿verdad? Pero el CA4 es un convenio mediante el cual los 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, abrieron sus fronteras para que sus habitantes de forma libre pudieran circular sin necesidad de muchos trámites consulares. Usted viaja a la frontera de la Chinama, por decirle algo, usted llega con su DPI y dice, mira, yo quiero ir a San Salvador. Usted llena un documento y usted va a San Salvador. Ahora, ese orden, ¿cómo fue posible? O esa facilidad fue posible gracias a que 4 naciones, exceptuando Costa Rica, se pusieron de acuerdo y crearon esa figura de orden público. Es de forma tal que usted puede ir, llega ahí, pasa. Yo no me recuerdo si cobran o no cobran. Algunos dicen que sí, otros yo tengo muchos años de no viajar realmente. Sí, viajé hace muchos años, ¿verdad? Pero últimamente no he viajado, pero les digo de que esas normas imperativas que se crean entre ellos, pues crean un orden. Antes, por ejemplo, era necesario una visa. En los años 80, por ejemplo, no cobran, dicen, gracias, Manuel, yo voy a pasar unos 15 días por ahí. Pero fíjense que era necesario un visado, ¿sí? Era necesario, incluso había países donde la visa de salida también era necesaria. En la Nicaragua de los años 80 y la Cuba de la actualidad, uno necesita ir a su país y decirle, mire, me dan permiso de salir, porque una visa de salida es eso. Pues mire, puedo salir del país.
Algo que quizás ahorita ya a nosotros nos cuesta entender, pero que hay países que todavía lo tienen. Entonces, esas normas de carácter, como le digo, público internacional que se crean para armonizar, ¿sí? Armonizar las relaciones, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, eso es, ¿verdad? Lo que es el objetivo de la comunidad internacional. Otra de las actividades que teníamos pendientes, jóvenes, yo les hablé sobre el Jus Cogens. Creo que les había dejado también una tarea al respecto. ¿Cuál era la tarea? Investigar la definición de Jus Cogens. Ok, muy bien. ¿Quiénes lo hicieron? Levante la mano. Muy bien. Muy bien, vamos a preguntarle a alguien que no le he preguntado. Déjenme ver. Vamos a preguntarle a Axel Alejandro. ¿Está con nosotros, Axel? Tal, buenas noches, sí, aquí estoy. Muy buenas noches, Axel. ¿Qué es el Jus Cogens? Bueno, el Jus Cogens, por lo que yo sé, es un principio que significa que lo que está establecido en una ley, pues debe ser de cumplimiento obligatorio. Ajá. Muy bien. Esa es la definición que usted encontró. Pues sí, o sea, estuve buscando varias y pues eso es como la definición que yo armo de todo. Ok, perfecto. Preguntémosle a Claudia Ofelia. Claudia, ¿qué nos dice usted sobre el Jus Cogens? Hola, Lick, buenas noches, mucho gusto. Pues yo entiendo que el Jus Cogens es como, bueno, la definición se podría decir es derecho internacional público, que se refiere al derecho proactivo. ¿Qué más? No recuerdo exactamente lo que sí lo leí. ¿No lo anotó? Sí, lo que pasa es de que no funciona mi computadora. Sí lo anoté, pero en mi computadora. Estoy en mi celular. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a preguntarle a Susana. Susana levantó la mano. Sí, Susana. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lo poquito que pude ver, Lick, es que el Jus Cogens, así se dice, ¿verdad, Lick? Así es. Estaba viendo que también está incluido en ese artículo 53 de la Convención de Viena que nos compartieron. Y y pues sobre esa Convención de Viena sobre los derechos de todos estos tratados, ¿verdad? Y entonces habla que es un conjunto como esas normas, principios jurídicos. Y viendo el artículo 53 de esta convención, habla de esos principios y los fines del privilegio y las inmunidades consulares. No sé si estoy bien, licenciado. Sí, miren pues. El Jus Cogens es un principio del derecho internacional público. Vamos a partir de ahí. Y tiene que ver con ese conjunto de relaciones que como estados, pero más que como estado, las personas que viven o tienen relación con los estados tienen sobre el derecho internacional, su labor, su posición dentro del derecho internacional. Eso es una categoría muy propia del derecho internacional.
no tiene una, es un poquito difícil entenderlo desde el punto de vista interno, derivado de que nosotros dentro de nuestra que dentro de nuestro derecho interno pues no lo manejamos. De forma lacónica o de forma más directa, implica que las normas de derecho internacional son imperativas. No son de carácter alternativo. No son de carácter voluntario, sino que son de carácter obligatorio, pero van enfocadas al respeto, al cumplimiento de las normas que como comunidad nosotros, como cuando hablo de comunidad, hablo de los estados, no estoy hablando de la comunidad desde el punto de vista personal, hemos adoptado. Por ejemplo, el Pacto de San José. El Pacto de San José llevó pues bastante tiempo, de hecho, para que entrara en vigencia la mayoría de países pasaron 10 años, porque el Pacto de San José fue firmado, fue creado en el año 1969, pero es hasta el año 1979 que entra en vigor. Pero cuando entra en vigor, se vuelve en normas de carácter imperativo para los estados. Hay muchas normas de derecho internacional que se vuelven imperativas. Cuando ustedes litiguen, cuando ustedes ya, Dios mediante, dentro de algún tiempo, unos años, no sé, depende de cómo vayan ustedes, ustedes se van a dar cuenta especialmente en el ámbito penal. En el ámbito penal miren, yo que he estado en tantas audiencias, especialmente de medidas de seguridad, de violencia contra la mujer. Miren, los del Ministerio Público, y no, lo hago sin ánimo de ofender, pero miren, yo los escucho y todos dicen lo mismo. Es que de acuerdo a las convenciones internacionales, y la Convención Belém do Pará, que es una convención, realmente es ese documento es para la protección de la mujer realmente. Y miren, en cada audiencia le repiten a usted lo mismo. Ya nosotros, los litigantes, ya sabemos qué nos van a decir realmente. ¿Qué van a decirle al juez? Y siempre que pedimos que se levante una medida de seguridad, ellos dicen no, y que la Convención Belém do Pará y otras. Pero, por ejemplo, esas normas, estoy dando solo un ejemplo, ¿verdad? Esas normas son imperativas. Así como muchas otras, porque hay normas imperativas que el Estado tiene que adoptar para su propia, para sus propios habitantes, pero hay normas que rigen las relaciones entre los estados. ¿Sí? Las relaciones entre los países, las relaciones entre los estados. Esas normas adoptadas deben de ser de carácter imperativo. Por aquí tengo unas notas que quiero compartirles a ustedes sobre el Jus Cogens. Lo voy a leer y para que tengamos una idea. El proceso de globalización se caracteriza por su dimensión económico y cultural, pero también por la emergencia de una red jurídica que parece unir a todos los estados en la lucha para o contra algún fenómeno global. Recordemos acá que hay muchos tratados también sobre el medio ambiente. Hay tratados sobre la no proliferación de armas biológicas o de armas nucleares.
para el control de emisión de CO2, o sea, los contaminantes ambientales, que buscan la energía limpia, la energía sostenible, el no uso de combustibles fósiles, es decir, todo eso. El Just Cogens es eso, o sea, que las normas no solo sean pues simplemente principios o expresiones de buena voluntad, sino que realmente sean normas, leyes que los gobiernos y los estados los acaten. Y aquí ha habido un problema. Por ejemplo, hay países que cuando ven tipo algunas normas, por ejemplo, el fuero de la Corte Penal Internacional, países como Israel o China no firmaron, o Estados Unidos no firmaron para ser parte o regirse al fuero de la Corte Penal Internacional. Sus razones tienen, ¿no? Pero la mayoría de países sí. Por eso vemos que la Corte Penal Internacional pues ejecuta, incluso ha condenado a muerte a personalidades, ¿verdad?, diversos. Continuemos. Tiene, por ejemplo, luchar, o sea, unir a la sociedad internacional contra fenómenos, por ejemplo, proteger el medio ambiente, la lucha contra el terrorismo. Muchos son los temas que movilizan a la comunidad internacional, que suscitan la adhesión de tal comunidad, o sea, son temas comunes. El narcotráfico es un tema común, afecta a muchos países. Algunos de ellos expresan valores que al parecer merecen un cuidado especial, valores protegidos por normas de Just Cogens. El Just Cogens incorpora valores fundamentales para la comunidad internacional, valores tan importantes que se imponen por encima del consentimiento de los estados que en el derecho internacional condicionan la validez de las normas. Es decir, si un estado no adopta las normas, no es válido para él. Sin embargo, estos valores, como aquí lo dice, se imponen por encima del consentimiento. Y ya hablamos del consentimiento de un estado. Ese consentimiento del estado es la soberanía. Es ahí donde digo que, o sea, están, no siempre, pero a veces en polos opuestos. La soberanía del estado viene y dice, no, yo quiero o no quiero, pero el Just Cogens, estas normas imperativas dicen, van por encima en algún momento, y especialmente las normas relativas a la protección al medio ambiente, normas de protección a los derechos humanos, por ejemplo, también. Son valores fundamentales. El concepto del Just Cogens constituye un tema crucial desde que algunas jurisdicciones internacionales lo utilizaron para fundamentar sus decisiones. Hay la Corte Internacional de la Haya, ¿sí?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son temas que estas cortes son principios que estas cortes utilizan dentro del derecho internacional y la han ido fundamentando. ¿Sí? La han ido fundamentando y han ido recurriendo pronto. El Just Cogens tiene que ver con eso, porque cuando un Estado violenta derechos fundamentales, dicen, no, nosotros como vecinos, como parte de la comunidad internacional, nosotros no podemos permitir esto. Y entonces hay condenas. Guatemala ha sido condenada varias veces, ¿no? Sabemos, por temas de violaciones a los derechos.
Y existe otro principio un poco menos que tiene que ver más con el derecho, también se aplica el derecho privado interno, que es el pro homine. O sea, estos dos conceptos, pro homine, o pro humano, pro personae, más el jus cogens son cuestiones de del derecho moderno, del derecho de avanzada, del derecho internacional, es un derecho más global, llamémoslo de esa manera. Sí. Las dos nociones, es decir, comunidad internacional y jus cogens son conceptos que van de la mano. Son conceptos que van unidos. No podemos hablar de una comunidad internacional si no hay un jus cogens, si no hay un derecho imperativo, para decirlo de forma más directa. Porque de nada sirve una comunidad internacional si no hay normas imperativas que la rijan. Si, por ejemplo, cada estado pretenderá relacionarse de una forma determinada y en cualquier momento va a cambiar las reglas, evidentemente eso crea un caos que es diferente al orden. Y si lo que se busca en orden, tienen que haber parámetros que le ayuden a tener reglas claras, cánones fijos a los cuales, si van a cambiar, tienen que cambiar también de común acuerdo entre los sujetos del derecho internacional. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado. ¿O hay alguna pregunta? Si yo les pregunto, si yo les digo una pregunta en el examen, explica el jus cogens y su relación con la comunidad internacional, usted tiene que tener la capacidad de responderla. Si yo le digo de un ejemplo del derecho imperativo en el derecho en la comunidad internacional, usted tiene que tener la capacidad con los ejemplos que hemos dado. ¿Estamos claros ahí? Así es, Lic. Muy bien. Vamos a terminar hoy. Dejamos eso atrás y vamos a ver un poco, unos minutos, las relaciones internacionales entre estados. Sí, con eso vamos a terminar. ¿Qué son las relaciones internacionales entre los estados? Tomen nota. Estas relaciones son un campo de estudio de carácter social, económico, jurídico y político. Voy a repetirlo. Las relaciones internacionales son un campo de estudio de carácter social, económico, jurídico y político, basado en el conocimiento y el análisis de la convivencia entre los distintos países y sus acciones en un marco global. Dicho de otra manera, esto es una forma de ciencia social o una disciplina académica que se conforma como herramienta lógico, cultural, económico y político sobre el mapa global y las interacciones de sus elementos. Dicho también de otra manera y ampliando la explicación, las relaciones internacionales entre los estados son el campo de estudio en donde el estudioso logra observar cómo se relacionan los estados desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, verbigracia, el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto económico. Cómo la juris de cada estado puede o es diferente. Cómo concibe la política cada uno de estos estados. Pero a su vez, en esas diferencias, cómo logra
armonizar o tratar de convivir con el resto de estados. Sabemos, por ejemplo, nuestra manera de ver las cosas es muy diferente a la manera en que un ruso puede ver las cosas. En que un alemán ve las cosas, o el pueblo bávaro ve las cosas de forma diferente al pueblo americano, a nosotros, o a los latinos, los latinoamericanos. Los hispanoparlantes somos diferentes, vemos las cosas de una forma muy diferente. Ahora, si vemos a una persona japonesa o una persona coreana, surcoreano, filipino, ve las cosas diferentes a como la ve probablemente un habitante de Sudáfrica. Y así estos estados que son diferentes, con culturas diferentes, a veces similares. Por ejemplo, los latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, pero tenemos algunas cosas, rasgos que nos diferencian, evidentemente. Hace que nuestros países tiendan a hacer Mercosur. Vamos a ver entre los temas el Mercosur, el mercado común centroamericano, el NAFTA. Y vemos también el mercado, o sea, todos esos países también forman sus propios bloques. Pues de eso se tratan las relaciones internacionales, como ese campo donde se van a estudiar. Y de ahí viene la globalización, que es otro de los elementos que son bien importantes dentro de toda la política internacional, donde para algunos, ¿cómo le llaman a estos teóricos de la conspiración, verdad? Que todo obedece a intereses que son superiores, o sea, gente de poder detrás. No sé si eso sea cierto o sea mentira, pero una cosa sí es cierta. La globalización es ese fenómeno cultural, económico, social, religioso, de toda índole, que permea y ha venido a crear un mundo que hace 50, 60 años era casi imposible de prever. Pero hoy por hoy ese mundo está presente, ese mundo está ahí. Y es lo que vemos, que nos permite que tengamos un iPhone que es hecho en China, y las críticas sobre las manufacturas de Samsung, la manufactura del iPhone, donde sabemos que en China, pues, ellos no son parte de la OIT, ellos no respetan los cánones, ¿verdad?, impuestos a la mayoría de países, mediante las cuales hay un número de horas para la semana, para elaborar, y todo eso. Eso no funciona ahí de esa manera. Pero nosotros gozamos de eso, ¿sí? A manera de crítica o como ejemplo, no sé cómo ustedes lo interpretan. Mucha gente anda ahí especialmente nos pasa en San Carlos, ¿no? En donde, bueno, estudian y se compran su playera del Che y que el Che arriba y el Che abajo, pero nadie se va a vivir a Cuba. Porque a veces es fácil ideológicamente ser parte de algo, pero en la práctica ya las cosas son bien diferentes. Pero hablo del aspecto cultural, el aspecto social, político, hasta militar, en lo cual esas relaciones de los estados se manifiestan, ¿verdad? ¿Comprendido, jóvenes? ¿Preguntas? Cuando no pregunta a un grupo es o lo entendieron todo o no entendieron nada. Yo no sé de qué tipo son ustedes, si comprendieron todo o no comprendieron nada. Así, con toda la confianza del caso. ¿Les quedó claro qué son las relaciones internacionales, jóvenes? ¿Tomaron nota? Así es. Ok. Muy bien. Entonces, si está todo claro, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y pues continuamos la próxima semana. Pues seguimos con nuestro
por nuestro programa. Muy bien. Gracias, licenciado. Ok. Gracias, buenas noches. Les deseo una feliz noche, bendiciones y que Feliz fin de semana. Compañeros, feliz noche. Feliz noche. Sí, para todos. Cuídense, adiós.